Pues sin perder más tiempo, Daniel, si eres Daniel, ¿verdad? O ya te cambié el nombre. Soy bueno para cambiar nombres, ¿eh? Daniel, que nos visita de Tulsa, pasa por favor, él va a compartir la palabra de Dios y bueno, ya él presentará también a los que vienen con él. Gracias, Daniel. Gracias. Muy bien. Bueno, buenos días o buenas tardes, ¿verdad? No sé, tardes ya. Pero es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Yo soy Daniel Bear, soy gringuito y quiero presentarle a mi esposa Leda. ¿Está aquí? Pare. Leda está conmigo. Ella es costarricense y mi hija Gabriela está aquí con nosotros. Y también George y su esposa Linda están aquí con nosotros. Él es un anciano de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Kirk of the Hills. Kirk es escocés para iglesia, entonces es Iglesia de las Colinas. Y es una iglesia presbiteriana en Tulsa, Oklahoma. Y le digo, estamos orando por ustedes. Hemos estado orando por muchos años por Morelia, porque somos apoyadores de Zulik. Y la hermana Sue es una amiga de nosotros desde hace tiempos, cuando yo tenía pelo, o sea, tan atrás. Y ella estuvo en nuestra boda en Costa Rica, estuvo con nosotros en Carolina del Sur cuando nació nuestra hija Gabriela, y es una persona que nosotros amamos y admiramos. Yo admiro el llamado de Sue. El Señor le ha llamado a ministrar a los más necesitados. Y ella lo ha hecho con fidelidad, con esfuerzo, con ánimo, con mucho sacrificio, por muchos, muchos años. Y eso es de admirar y es de celebrar. Entonces te damos gracias al Señor por Sue. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de pasar con los jóvenes y les cuento, ¿qué jóvenes tienen ustedes aquí? Bueno, quedamos impresionados, me despenaron. Ustedes dicen eso aquí. Me despenaron totalmente. Increíble cómo el Señor está moviendo entre los jóvenes de su iglesia. Ese es el futuro. Ese es el futuro de la iglesia y el Señor está moviendo y el Señor tiene un gran futuro para esa iglesia. Nosotros lo podemos ver. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar quiero decirle que pedirle perdón por mi español. Como le dije, soy gringo. Mi español es un poco chueco, ¿verdad? No tengo la oportunidad de hablar, de predicar mucho en el español desde hace mucho tiempo, pero ahí el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón. Entonces no se fíen en todos los errores que hago. Enfócase en lo que Dios tiene para usted a través de su palabra. Amén. Vamos a estar viendo un pasaje en 1 de Samuel 16, 1 al 13. 1 de Samuel 16, 1 al 13. Y yo voy a pedir al pastor, bueno, usted me va a leer el pasaje. Excelente. Aquí lo tengo imprimido si quiere. Si quiere leerlo desde aquí. Primera de Samuel 16. 16, 13, del 1 al 13. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará.
Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó al Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo he escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Gracias. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Te damos gracias, Señor, que tú nos amas a través de esas palabras que están en la Biblia. Esas historias no son solamente historias para escuelita dominical. Son historias, Señor, que nos enseñan cómo vivir la vida. Y Señor, yo te pido en este momento que nos dé ojos para ver y oídos para oír. Que podamos ser transformados a través de su palabra predicada hoy. Que salgamos de aquí no siendo iguales, Señor, pero transformados para ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar a ver este pasaje. Ayer tuve la oportunidad de hablar con uno de los jóvenes. Era Emmanuel. No sé si Emmanuel está aquí. Ahí está Emmanuel. Emmanuel me hizo la pregunta, estábamos teniendo un tiempo de grupos y él me preguntó, ¿cómo es que uno puede saber que el Señor le está llamando y a cuál trabajo, cuál cosa le está llamando? Y él dice, es una excelente pregunta, ¿verdad? Porque yo siento que el Señor siempre nos está llamando, ¿verdad? Para seguirle a Él. Y todos tenemos diferentes llamados. ¿Cómo vamos a encontrar ese llamado? Nosotros hablamos un poco sobre cómo encontrar el camino que Dios tiene para uno. Pero hoy quiero hablar del trabajo previo que Dios hace en la vida de uno antes del llamado del Señor. Él siempre nos está llamando, siempre nos está llevando, pero está trabajando en nuestra vida, preparándonos, ¿verdad? Para lo que Él tiene para el futuro. Para nosotros, para el llamado, el trabajo que Él tiene para nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Hay 3 preparaciones que yo veo en este pasaje que el Señor ha hecho en la vida de David. Una de las personas más increíbles, llamado por Dios para un tiempo muy importante en el pueblo de Dios. Entonces, la primera preparación que el Señor tenía para él era la herencia de los llamados. Pero antes de comenzar de hablar de David, tenemos que hablar de Saúl. El rey Saúl era perfecto para ser rey.
Era alto y era fuerte. Parecía un guerrillero, parecía un rey, una persona que la gente podía seguir. Él venía de una familia importante. Nosotros sabemos porque cuando en el libro de 1 Samuel lo presenta a Saúl, nos presenta ya con una genealogía de dónde viene. Él viene de una familia que era importante en el tribu de Benjamín. Y el tribu de Benjamín era el tribu perfecto para un rey. Usted sabe que había dos tribus que eran los más fuertes de los tribus de Israel. Uno venía de Lea y el otro venía de Raquel. El de Lea era el tribu de Judá. Fuertísimo. Un tribu de líderes. Y en el otro lado era el tribu de Efraín, el hijo de José. Fuerte. Y cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, el Señor les puso a los tribus en los lugares donde ellos tenían que vivir. Y puso Efraín en las colinas del norte y puso a Judá en las colinas del sur y puso a Benjamín en medio de los dos poderes. Entonces un rey que salía de Benjamín era el rey que iba a unir todos. No era de un poder o del otro, pero el que estaba en el medio era perfecto para ser el rey. Saúl tenía todas las calificaciones para ser rey, pero no tenía un corazón para el Señor. Tenía todo por fuera, pero no tenía nada por dentro. Y eso fue su problema. Entonces, nuestro pasaje comienza con el Señor diciendo al profeta Samuel: mira, Samuel, no llores más por Saúl. Póngase los pantalones y vaya y haga lo que le digo. Vaya a Belén a ungir un nuevo rey. El nuevo rey viene de una familia de Belén, de la familia de Isaí. Vaya ahí y úngelo. Espérese. ¿De Isaí? ¿De Belén? Isaí no era nadie. Y era de un lugar que no era ningún lugar, no era importante. Nosotros pensamos Belén, bueno, Belén, qué lindo Belén. Todos los años celebramos el pueblito de Belén porque ahí nació Jesús, ¿verdad? Entonces, para nosotros es famoso. Para la gente, el pueblo de Israel en ese tiempo no era nada. Era como Cuanajo. Era como un pueblo que estaba en camino a un lugar importante. Y eso era Belén. Entonces, cuando piensa en Belén, piensa en Cuanajo. Porque uno no va a Cuanajo para nada. Tal vez para comprar muebles, nada más. Pero uno va pasando por ahí. Y eso era Belén. No era un lugar importante, significativo, de donde uno sacaría un rey. Era un lugar sencillo. Isaí no era una persona importante. Nosotros sabemos que Isaí no era una persona importante porque después, cuando Saúl quería insultar a David, él le llamaba: ¿quién es ese hijo de Isaí? Y lo decía con desprecio. O sea, ¿quién es ese muchacho que es nadie de ningún lugar? Es un nadie. ¿Verdad? Entonces Dios mandó a Saúl a ese lugar. Recuerda, ellos dijeron lo mismo de Jesús. Jesús viene de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿De dónde? De Nazaret. Nadie bueno viene de Nazaret. Nada sale bueno de Nazaret. ¿Verdad? La misma idea. Jesús era despreciado por donde venía, en la misma forma que David.
De verdad, Isaí no era importante. Pero si vemos a sus antepasados, su herencia, vemos algo especial. El padre de Isaí era un hombre que se llamaba Obed. Y el padre de Obed era un hombre que se llamaba Boz. Y Boz tenía una esposita que era una moabita que se llamaba Ruth. Y esos eran los antepasados de David. Y Ruth era, bueno, tronco de mujer. Era una mujer fuerte, era una mujer increíblemente dedicado y leal, como estaba hablando el pastor. Si él se recordaba de toda la gente no leal, cuando uno piensa en lealtad, uno tiene que pensar en Ruth, ¿verdad? Porque era leal a su suegra. Imagínense. Leal a su suegra. Y dejó a su pueblo. Y dejó a sus padres y toda su familia y toda su seguridad. Y se fue a una tierra desconocida con su suegra para apoyarla, para amarla, para cuidarla en su vejez. Y terminó en Belén. Y allí en Belén ella encontró un hombre que se llama Boz. Y Boz era un hombre íntegro. Era un hombre del Señor. Era un hombre que cumplía promesas. Y ellos dos se enamoraron en un campo de trigo. Es una historia muy linda. Pero es una historia de la fieldad de la gente de Dios en medio de un tiempo muy oscuro. El tiempo de los jueces. Y eso era la herencia de David. De ahí aprendió David a ser hombre. De ahí aprendió David a ser un hombre de Dios, a tener un fe en Dios, sencillo, humilde, pero real. Los valores y el carácter de esta familia se refleja en la vida del joven David. Y por eso él fue escogido. Usted sabe que nosotros somos productos de nuestros padres y madres y abuelas y abuelos que son creyentes en el Señor. Ellos dejan una marca en nuestra vida. Y ellos son tan importantes para nosotros. Los valores de la palabra de Dios y el carácter de Cristo está visto en nuestros padres. Yo recuerdo a mi mamá y mi papá yendo a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos ellos me traían a veces rastrado, ¿verdad? Como joven. Entraban al cuarto a despertarme, levántese, vamos a la iglesia. De ahí uno no podía resistir. Tan lindo ver los niños aquí alabando al Señor. Ese es producto de padres y madres que aman a Dios. Y los líderes que estaban detrás de ellos, cuidándolos, dirigiéndolos, enseñándolos, discipulándolos. Eso es lo importante. Eso es el trabajo de una iglesia, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo los líderes del futuro, empezando el proceso del llamado de Dios en las vidas de las personas jóvenes y niños en esta iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mi mamá tenía una gran impresión en mi vida. Ella falleció hace 2 años en medio de la pandemia. Pero no llore por ella. Ella está en la presencia del Señor sirviendo en su templo. Ella está donde ella quiere estar. Pero le digo, yo me acuerdo cuando mi mamá conoció al Señor. Ella creció católica y se divorció. No conocía al Señor. Y como divorciada católica, ella se sintió rechazada por Dios.
Pensó que Dios ya no tenía oportunidad de tener relación con Dios más. Se casó con mi papá, un metodista. Entonces, ellos nos llevaron a la iglesia metodista, pero mi mamá no conocía al Señor. Solo culpabilidad tenía por su pecado. Y un día encontró con Cristo. Le cambió la vida. Y cambió la vida de cada uno de nosotros como niños. Porque ellos tomaron el tiempo de leer la Biblia con nosotros, estudiar la Biblia con nosotros, orar por nosotros. Y nosotros vimos a mis papás crecer en la fe. Y cuando ellos crecieron en la fe y maduraron en la fe, nosotros seguimos su ejemplo. Y yo estoy en el ministerio hoy por mis papás. Entonces, el llamado mío empezó con ellos. Dios juega un partido largo. Dios está en medio, digamos, si Dios puede hacer las cosas así en un segundo, pero Dios los hace sobre el tiempo. Amén. Lo vemos en la Biblia. Lo hace cosas sobre generaciones. Construyendo su pueblo sobre generaciones. Y Él lo hace en la vida de nosotros en la misma forma. Él trabaja en nosotros. Algunos de nosotros estamos llamados para ser grandes personas en el Señor. Y otros estamos llamados para discipular grandes personas en el Señor. Entonces, tal vez usted es una persona aquí, tal vez usted es una mamá que tiene 5, 6 hijos, no sé. Y uno dice, ¿qué puedo hacer yo para el Señor? Bueno, esos niños son su primer trabajo. Orar por ellos, ministrar a ellos, enseñarles, ayudarles a reconocer y encontrar su camino en el Señor, porque Dios no está solamente funcionando en esta generación, Él está planeando futuras generaciones y nosotros estamos sembrando en los niños del futuro. Amén. Esa es la verdad. Y algunos de ustedes son maestros de escuela dominical y tienen un montón de chiquitos así. Y uno puede pensar, ¿qué estoy haciendo yo para Dios? Mucho. Mucho. Yo lo vi con mis propios ojos, esos chiquitos alabando a Dios. Yo pudiera haber quedado viéndolos toda la mañana. Porque ese es el futuro. Ellos van a crecer a conocer al Señor. Ellos ya saben cómo alabar porque alguien les está enseñando. Y ese es el trabajo nuestro. Y ahí empieza el llamado de Dios. Empieza con la herencia de los llamados. Ahora quiero hablar de la humildad de los llamados. Samuel llegó a Belén y se reunió todo el pueblo y la familia de Isaí. Y el desfile de hijos de Isaí comenzó. Todos los hijos se pusieron en fila, el grande al menor, ¿verdad? Y empezaron a desfilar enfrente del profeta. Y llegó el primero, y primero se llamaba Eliab. Y Eliab pasó enfrente de Samuel. Y la Biblia nos dice, Samuel lo vio y pensó, ese es el hombre. Ya entiendo por qué vine a Belén. Ese hombre tiene cara de rey. Es alto, es guapo, tiene presencia. Eso sí, Dios, sí, usted tiene razón, Dios. Usted tenía razón, ese es el hombre. ¿Y qué dijo Dios? No, él no es. Él no es. ¿Por qué? ¿Por qué Eliab no era? ¿Por qué Eliab no era? La Biblia nos dice, bueno, uno de las acertaciones en la Biblia favoritas mías. No te dejas impresionar por su apariencia ni por su estatura. Amén. Y todos los bajitos dijeron, sí, eso es.
¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy un pequeñito, calvito, gringuito. Yo vivo en un estado, Oklahoma, donde todos son monstruos, son altísimos. Mi pobre hija dijo, ¿cómo voy a encontrar un esposo aquí? Todos son altísimos. Terminó casando con un muchacho de como más que 2 metros. Es increíble. Tenemos esperanza para nuestras futuras generaciones, tal vez. Tal vez lleguen a la normalidad, no sé, vamos a ver. Pero qué lindo. Dios no se fija. Él dice, no se fije en las apariencias. No vea la parte afuera. ¿No aprendió la lección de Saúl? Eliab era igual que Saúl. Dios mide con otro metro. Nosotros medimos el liderazgo con un metro que mide por fuera. Pero Dios no mida con ese metro. Él mide con un metro que mide por dentro. Y Eliab era otro Saúl. Tenía todo por fuera, pero no tenía lo que era necesario por dentro. Y así fue con todos. Todos desfilaron delante del profeta, uno tras otro. Y el Señor dijo, no, no, no. Él tampoco. Pasó por 7 hijos de Isaí. Y terminó el desfile. Y Samuel vuelve a Isaí, le dice, ya no tiene más hijos. Y él dijo, bueno, sí, pues tengo el pequeñito que está afuera cuidando las ovejas, pero no pensé en traerlo. O sea, Isaí ni veía el potencial de David. Él no lo veía. Él vio el potencial en sus otros hijos, en Eliab y en todos los Abinadab y todos los otros, pero no lo vio en David. Él dejó a David en el campo cuidando las ovejas. Y Samuel dijo, bueno, nosotros no nos sentamos hasta que llegue ese muchacho. Vaya a mandar a alguien. Entonces se fue alguien corriendo a las colinas de Belén a traer a David. Y llegó Davidcito corriendo, me imagino, ¿verdad? Venga, David, le llamaron a la fiesta. ¿Por qué? No sé, yo me quedo con las ovejas, usted vaya. Y él se fue corriendo y llega y la Biblia dice que tiene la cara todo roja, todo bronceado. Era un muchacho que estaba acostumbrado a estar en el sol, ahí tragando sol y lluvia y viento, cuidando ovejas día y noche. Era un muchacho que trabajaba. Era un muchacho que tenía ganas. Él vino corriendo y uno llega todo rojo, todo sudado. Y él llegó delante del profeta. Y el Señor dijo, ese es el próximo rey de Israel. Increíble. David no fue la persona esperada. Porque Dios tiene criterios diferentes que los criterios de liderazgo de este mundo. Él lo estaba midiendo otra cosa. No su estatura, no su edad, no su experiencia, no su guapura. Estaba midiendo su corazón. Esa es la diferencia entre él y sus hermanos. Si usted ha estudiado la Biblia, usted se da cuenta que Dios tiene un patrón de escoger el débil sobre el fuerte, los últimos antes de los primeros, el humilde sobre el orgulloso, el inesperado antes del más seguro. Piensa en Jacob, el segundo de los 2 gemelitos.
Él nació después de su hermano Esaú, pero Dios escogió a él. Y no, él no era tan super duper tampoco. Tenía sus problemas, pero Dios escogió a él. No el primero, el segundo. Dios escogió a José y no a sus hermanos mayores. Porque Dios tenía un plan para él. Dios escogió a Moisés cuando Moisés tenía 80 años. 80 años, imagínense. Dios había escogido a Moisés antes, pero fue educado para ser líder en Egipto. Y ellos lo desarrollaron por fuera. Pero Dios tenía que moldearlo por dentro. Entonces pasó que 40 años detrás de las ovejas, cuidando las ovejas y aprendiendo a ser la persona que Dios quería. Pero Dios lo escogió a los 80 años para ser el líder de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Dios? Parece tan ilógico. No es eficiente en nuestras mentes porque escoja personas que no parecen aptos. Dios lo hace porque Dios quiere que su pueblo vea a Él, no al líder. Porque nosotros, final de cuentas, somos solamente herramientas en la mano de Dios. Y Él quiere la gloria. Entonces, ¿por qué no coja una herramienta todo torcido, todo débil, todo sin experiencia? Y así más el mundo y el pueblo de Dios ve que es Dios que lo ha hecho, no nosotros. Porque nosotros sabemos en nosotros no podamos hacerlo. En el desfile de gente calificada, Dios escoja a los inesperados. Tal vez usted piensa, Dios no puede usarme a mí. Yo soy demasiado pequeño. Yo soy demasiado inseguro. Yo soy demasiado joven o demasiado viejo o demás. Y usted lo llena con lo que tiene. Porque nosotros tiramos esos pretextos al Señor. Señor, usted no me puede usar porque yo no estoy listo. Yo no tengo las habilidades. Yo no soy como Él. Yo no soy como Eliab. Yo no veo como líder. Usted no me puede usar, Dios. Pero Dios dice, por eso lo estoy escogiendo. Lo estoy escogiendo. Porque cuando yo hago cosas grandes en usted, la gente van a ver que soy yo. Y no es usted. Que yo soy la persona que voy a brillar. La gente me van a ver a mí. Cuando vemos las estrellas siempre están en el cielo. Pero lo vemos cuando es lo más oscuro, de noche. Y así brillan las estrellas. Entonces Dios quiere que nosotros ni veamos para que solo la gente venga a Él en nosotros. Esa es la humildad que Dios busca en un líder. Ese es el tipo de persona que Dios llama a hacer grandes cosas en su reino. Una persona humilde. Una persona que no traga la gloria para ellos, pero lo rinda todo a Él. Una persona que sabe que sin Él no soy nada. Yo soy nada sin Él. Bueno, la humildad de los llamados. Finalmente vemos el corazón de los llamados. Dios no fija en las apariencias, pero Él se fija en el corazón. Hay que preguntar, ¿qué está en el corazón de David? ¿Qué está en el corazón de David? Primero, la primera cosa que aprendamos acerca de David en este pasaje era que él era un pastor. No un pastor,
No pastor de iglesia, pero pastor de ovejas. Estaba afuera en los campos cuidando las ovejas. Era un trabajo difícil y despreciado. Pero Dios en los campos estaba entrenándolo, desarrollando sus habilidades. Allá, en el campo, allá en los potreros, allá en los pastos. Él aprendió a aguantar soledad. Porque es muy solo estar ahí con las ovejas. Uno vuelve loco hablando con las ovejas y las cabras. ¿Verdad? Cuando uno empieza a hablar con las ovejas y empieza a contestarle, usted sabe que tiene mucho tiempo de estar con las ovejas. Es un problema. Pero él aprendió a aguantar soledad. David iba a pasar mucho tiempo en su llamado solo. Iba a pasar tiempo en cuevas, escondiéndose de Saúl. Y el Señor estaba preparando su corazón para estar a solos. Él aprendió a cuidar y proteger las ovejas, a ponerse entre el peligro y el rebaño. Eso es lo que David aprendió a hacer. Y Dios necesitaba un rey así, que iba a ponerse con el pecho afuera, defendiendo el rebaño de Dios. Y Dios escogió a David porque David lo estaba desarrollando allá en el campo. No solamente eso, él aprendió a guiar a pastos verdes, las ovejas, a buscar lo mejor para ellos, no lo más sencillo para él. Lo más fácil para él hubiera sido quedar en los pastos más cerca de la casa. Pero él buscó los pastos más verdes que andaban lejos y él se sacrificó para las ovejas para que ellas encontraran comida y protección. Él aprendió paciencia. Porque las ovejas son tontas. Le digo, las ovejas son muy difíciles. Y uno tiene que ser muy paciente con las ovejas. Porque jalan cada torta, hacen cada locura. Entonces David aprendió paciencia cuidando ovejas. El Señor lo estaba entrenando para ser rey. En medio del campo, él estaba desarrollando su corazón. El líder que Dios quiere no tiene las fuerzas de un soldado, ni la inteligencia de un presidente, sino el amor de un pastor. Eso es lo que Dios está buscando. Tal vez Dios ha estado entrenando a usted allá afuera en los pastos. Tal vez usted está pensando, Dios, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me tiene aquí? ¿Por qué no me ha dado el ministerio que yo he anhelado? Yo estoy listo, Dios, ¿por qué? Y Dios dice, paciencia. Estoy desarrollando su corazón. Estoy alistándole. Porque Dios mida aquí, Él mide el corazón. Lo de afuera no importa. Es lo que está adentro. Y eso es lo que Dios está haciendo. Tal vez Dios está haciendo eso con usted. No se desanima. Siga ahí donde Dios lo tiene, aprendiendo. Tal vez es difícil. Tal vez usted siente sola o solo. Está bien. Aprende a aguantar la soledad. Aprenda esas cosas. Porque Dios tiene un plan. Y Dios está desarrollando sus habilidades en medio de ese tiempo que usted está allá en los pastos. Después nos damos cuenta que David era valiente. La Biblia nos dice que él mató un león y un oso que vinieron a tratar de matar a las ovejas, a comer las ovejas. Y David se puso en medio, entre las ovejas, el rebaño, y el león y el oso que venía. Y él mató con sus propias manos esos animales. ¡Wow!
¡Qué increíble! ¡Qué valentía, ¿verdad? ¡Qué hombre! Pero Dios lo estaba preparando porque venía un momento cuando iba a venir un enemigo más grande que el león y más grande que el oso, que iba a amenazar al rebaño de Dios. Y ustedes saben quién era. Goliat, ¿verdad? El gigante, que era más grande que todos. Y allí en el valle estaba el gigante insultando al pueblo de Dios. Y la Biblia nos dice que David se fue de Belén con las cosas que él compró, ¿verdad? En el supermercado. Y se fue para dar a los hermanos. Los hermanos estaban allí. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Estaban escondidos. ¿Quién estaba escondido? Eliab estaba escondido. Él tenía la cara de rey, tenía el cuerpo, ¿verdad? Él parecía de todo, pero estaba escondido en un hoyo ahí. Porque tenía miedo y no tenía la valentía para ponerse en medio del enemigo y el rebaño. Y David llegó ahí y él dijo, eso no es nada para mí. Eso no es nada para mí. Un día yo maté a un león. Otro día le maté un oso. Psst, eso no es nada. Ese hombre que no es ni circuncidado, ese hombre que viene de afuera, él está amenazando al pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que nadie ha parado a defender el honor de Dios? ¿Dónde aprendió eso? Él aprendió con las ovejas. El Señor desarrolló esa valentía en el corazón y cuando el momento era correcto, Él paró. Y Saúl y Eliab y todos los otros estaban escondidos y Él se fue corriendo. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que fue a una quebrada ahí y sacó 5 piedras. Por si acaso vienen los hermanos de Él. Y los puso en su bolsita, ¿verdad? De pastor. Y tenía el palo en la mano y tenía ¿cómo se le dice? La honda. Tenía una Honda, no una Toyota, pero una Honda. Y él se fue corriendo. Él se fue corriendo al gigante. Con una piedra lo apió, lo mató. Qué increíble. No era importante lo que tenía en las manos. Tenía una piedra, lo que él recogió ahí de la quebrada. A Dios no le importa lo que tiene en la mano. Él le importa lo que tiene en el corazón. Él tenía la valentía. El Señor iba a prosperar. David pudiera haberlo escupiado en el ojo y él hubiera caído. Porque no importaba lo que tenía en la mano. Él usó lo que tenía. Él usó lo que el Señor le había dado. Y él lo tiró. Y el gigante se cayó. Eso es el llamado de Dios. Eso es lo que Dios estaba desarrollando dentro de él. ¿Usted cree que David tenía miedo cuando salió contra ese gigante? Y yo diría que sí, claro. No, hombre, ese hombre era enorme. Pero él tenía la convicción y la confianza en Dios y la valentía que Dios le había dado. Y él paró enfrente del gigante. Y Dios nos está llamando a hacer lo mismo. Y usted puede decir, yo tengo miedo. Está bien. ¿Usted cree que yo no tengo miedo de estar aquí, enfrente de ustedes, con mi español chueco? Claro que sí, en el púlpito de ese gran pastor, este pastorzazo. Yo sé que ustedes oyen sermones lindísimos todo el tiempo, ¿verdad? Pero Dios me dio un mensaje para darle a ustedes. Y yo no voy a dejar que el miedo me para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer.
Y Dios está llamando a ustedes a hacer cosas. Y tal vez tiene miedo, pero no importa. Pasa por encima de ese miedo porque Dios ha puesto un valentía en su corazón. Y uno aprenda dificultad tras dificultad a confiar en el Señor y salir de nuestro miedo y confiar en Dios y saber que Dios nos va a respaldar. Amén. Tal vez ustedes, no sé qué tienen en la mano. Algunos de ustedes tienen un poco de inglés en la mano. Tal vez Dios está llamándole a usar su inglés chueco y hablar con un gringo y compartir el evangelio. Y usted dice, pero yo no tengo, es que no estoy listo. Hágalo y ve lo que Dios va a hacer. Ve lo que Dios va a hacer. Tal vez Dios ha puesto otras cosas en su mano. Usa lo que tiene en la mano para el reino de Dios. Mira, hay gigantes en nuestro mundo, amén. Hay gigantes en esta cultura, en México, que están en oposición del reino de Dios. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que parar enfrente de esos gigantes y usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y dele duro y ver lo que Dios va a hacer. Porque Él va a hacer grandes cosas. ¿Usted cree que David estaba listo para confrontar a ese gigante? David nunca había peleado en ninguna guerra. Él no tenía experiencia como soldado. Era un muchacho joven. Más bien, Saúl trató de poner la armadura encima de David y caminaba como un pingüino. Él dijo, quita esa cosa. No me sirve. Eso no me sirve. No estoy cómodo. Yo tengo lo que necesito adentro. Yo no necesito nada afuera. Yo voy a confiar en el Señor. Y yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y lo voy a defender al pueblo de Dios. Porque eso es lo que Él me ha condicionado a hacer. Cuidar su rebaño. Y eso es lo que Él hizo. Y usted puede decir, tal vez no estoy listo, tal vez no estoy lista. Yo tengo que estudiar más, yo tengo que aprender más. Sí, siempre estamos aprendiendo, pero eso no significa que Dios ya no tiene llamado y propósito para usted. Vaya haciendo algo para Dios. Si es cuidando niños, si es evangelizando en el vecindario, Dios está haciendo algo aquí. Les digo, Dios les ha puesto a ustedes aquí, en este lugar. Dios escogió este terreno para esta iglesia. Y ustedes tal vez piensen, bueno, estamos muy lejos de la ciudad. No por mucho. No por mucho. Porque la gente está llegando. Y la gente van a llegar. Y Dios los tiene aquí. Tal vez sienten, bueno, estamos aquí en el pasto, en el potrero. Y sí, lo está preparando a ustedes para lo que viene. Y viene la gente y ustedes van a tener que discipularlos y ustedes van a tener que evangelizarlos y ustedes van a tener que cuidarlos y defenderlos y ayudarlos. Y tienen que estar listos. Entonces Dios está haciendo cosas grandes en este lugar. Entonces, tenga ánimo en lo que Dios está haciendo. Final de cuentas, es el Espíritu de Dios que hace la diferencia. David sabía que él iba corriendo ahí contra ese gigante, pero sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. Porque la Biblia dice cuando él fue ungido por Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y él tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Entonces tenía la confianza porque sabía que Dios estaba en su corazón. Dios está en su corazón. Jesús vive en su corazón. El Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. No hay nada que no podamos hacer por Dios. Lo que Él está llamándonos a hacer, usted puede hacer. Porque no es usted, es el Espíritu dentro de usted.
Nosotros solo tenemos que ser instrumentos en su mano. Nada más. David entendió eso y por eso Dios lo podía usar. Él no era lo ideal para ser un rey por fuera, pero era exactamente el tipo de persona que Dios necesitaba por dentro. Dios ve el corazón. Dios no ve por fuera, pero nosotros tenemos la tendencia de seguir viéndonos por fuera. Nosotros nos paramos enfrente del espejo y decimos, ay no, qué feo, qué pequeñito, qué calvo. ¿Qué voy a hacer? Dios no me puede usar a mí. Pero Dios ve su corazón. Toma el tiempo de desarrollar su corazón. Tenga paciencia. Dios está moviendo. Dios está moviendo. Sé humilde. Sé humilde. Enfócase en el corazón. Invierta en el futuro. Invierta en esos niños. Invierta en los jóvenes. Porque Dios va a hacer grandes cosas, no solamente en esta generación, pero en las próximas generaciones de esta iglesia. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad de ver que tú quieres usarnos, Señor. No importa si somos sencillos, no importa si somos débiles, viejos o jóvenes, tú quieres usarnos. Solo tenemos que tener un corazón para ti. Ayúdanos, Señor, a enfocar en lo que es importante. Ayúdanos, Señor, a discipular intencionalmente la próxima generación. Señor, a recordar lo que nuestros padres, nuestros abuelos han sembrado en nosotros. Los ejemplos que ellos nos han dado. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí. Por los líderes que están en esta iglesia. Por los jóvenes, por los niños. Por las personas que van a traer. Por su pastor y la pastora. Y por todos, Señor, que tú has llamado a estar aquí. Porque tú estás llamando más. Más y más de este rebaño a ser pastores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.